Buenas tardes, en este video voy a hablar sobre la inversión del sentido de giro del motor trifásico formando con pulsadores sin pasar por paro. Primero que todo tenemos los componentes. Encontramos un interruptor magnetotérmico tripolar, un interruptor magnetotérmico monopolar, dos contactores, un relé térmico, como acá, tres pulsadores, tenemos uno de parada y dos de doble cámara, y tres indicadores luminosos que son dos de marcha y uno de paro. En motores cuya carga mecánica les frena rápidamente, algunas maniobras pueden exigir que no se active necesariamente el pulsador de parada, aunque este exista para garantizar la parada total del motor. Esto ocurre fundamentalmente cuando las órdenes de inversión de giro las da el propio ciclo seguido por la máquina y no un operario. En este caso, los pulsadores serían actuados por la propia máquina a finales de carrera. Además del enclavamiento eléctrico entre contactos normalmente cerrados, cada pulsador de marcha en un sentido de giro debe actuar como parada del otro sentido de giro, con lo que los pulsadores han de poseer cada uno dos contactos, uno abierto y otro cerrado. Encontramos el pulsador de doble cámara normalmente abierto con el contacto normalmente cerrado y el pulsador de doble cámara normalmente cerrado con el contacto normalmente abierto. La imposibilidad de activación de ambos contactores a la vez queda asegurada, puesto que es necesario que se desactive un contactor para que el otro se ponga en marcha. El tiempo de actuación sobre cada pulsador supera al de desactivación del contactor cortado por él. Además, el recorrido mecánico de un contacto cerrado es normalmente más corto que el de uno abierto, con lo que los normalmente cerrados de un mismo dispositivo abren antes que los normalmente abiertos cierren. Las dos características mencionadas garantizan un corto tiempo transitorio en que el motor no recibe alimentación en ningún sentido de giro, lo que le sirve para frenar suficientemente bajo carga y evitar una contracorriente peligrosa. Podemos observar nuestro circuito de control de potencia, nuestra línea de alimentación a 220 voltios que alimenta nuestro disyuntor tripolar. Ese se distribuye para alimentar nuestros otros contactores y de estos contactores salen los fases, que aquí es donde ocurre la inversión de giro con sus dos últimas fases de cada contactor. Se invierte y esto conecta al relé térmico que protege el motor de alguna sobrecarga y conecta al motor trifásico. Vemos nuestro circuito de control como una de las fases de la alimentación a 220 alimenta nuestro disyuntor monopolar. De este sale corriente y conecta hasta nuestro relé térmico, donde está el contacto normalmente abierto, conectado directamente al indicador de paro, y el relé también está conectado a un pulsador de paro, normalmente cerrado, y este distribuye hacia los circuitos de los dos contactores. Aquí primero encontramos el pulsador normalmente abierto doble cámara, conectado con el contacto normalmente cerrado, que va a funcionar como contacto de paro del segundo contactor. Y acá observamos el contacto normalmente abierto, conectado de forma paralela al pulsador doble cámara del primer contactor. Vemos que de aquí conecta al contacto normalmente cerrado del segundo contactor, luego conecta al segundo interruptor doble cámara normalmente cerrado y se distribuye al contactor y al indicador de marcha. Luego encontramos el circuito del segundo contactor y procedemos a activar el primer contactor para ver el funcionamiento. Entonces vemos cómo se cierran los contactos del contactor, alimentamos nuestro motor, mantenemos pulsado el, el interruptor doble cámara del contactor número 1 y vemos cómo este a su vez abre el circuito del segundo contactor funcionando como paro para el segundo contactor y activando el primero. Vemos que podemos activar el segundo contactor sin pasar por paro. Al pulsar y activar el segundo contactor, esto funciona también como paro del primero. Vemos cómo hacemos la inversión de giro sin pasar por paro. Y al momento de pulsar el interruptor de paro,
Abre el circuito y desactiva los dos contactores.